Comencemos entonces a resolver el parcial de ecuaciones diferenciales. Vamos a comenzar por este primer punto. El primer punto dice: encuentra la solución general de la siguiente ecuación diferencial lineal de orden superior. Primero notemos que la ecuación diferencial lineal es de coeficientes constantes, porque cada una de las derivadas de la función incógnita está multiplicada por una constante distinta. Entonces, como nosotros ya sabemos cómo es el derrotero, el devenir de todas estas ecuaciones, recordemos que primero tenemos que resolver la homogénea asociada. La homogénea asociada. Después nos vamos a preocupar por la particular. Como la ecuación es de coeficientes constantes, aquí permítanme, yo voy a poner bien esto. Podemos sacar de inmediato el polinomio. Ya sabemos que el polinomio se saca con los mismos coeficientes de la ecuación diferencial. Ese sería como el polinomio característico asociado a esa homogénea. Resulta que ese polinomio es un polinomio factorizable porque eso es un trinomio cuadrado perfecto. No se preocupe si usted no se dio cuenta de eso, sino que se puso a aplicar, no sé, la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. Es completamente válido y vas a terminar encontrando exactamente lo mismo que voy a encontrar en yo. R menos 1 es igual a 0, por lo tanto la R es 1. Y ojo que esa R se repite dos veces, porque el factor es un factor que se repite. Si las dos R son iguales, podemos decir que el conjunto fundamental de soluciones es exponencial de 1 por x y exponencial de 1 por x por x. Esa última x es para garantizar la independencia lineal. Entonces la solución complementaria simplemente es constante 1 por la primera función más constante 2 por la segunda función. Y ahí ya resolvimos la homogénea asociada. Vamos a la solución particular, vamos a la otra mitad del ejercicio, que es la mitad más difícil. Para poder hacer la solución particular nos fijamos que la función f de x no permite que nos pongamos a resolver utilizando el método de coeficientes indeterminados. Porque coeficientes indeterminados necesitan, primero, que la ecuación sea de coeficientes constantes, que ya la tenemos. Pero segundo, necesita que el f de x sea una polinómica exponencial o sinusoidal o suma de ellas o producto de ellas. Y desafortunadamente la función tangente inversa no es ninguna de esas. Si no podemos aplicar el método de coeficientes indeterminados, nos vamos a ver obligados a aplicar el método de variación de parámetros. ¿Cómo es el método de variación de parámetros? Vamos a decir que la solución particular tiene la misma forma que la complementaria, salvo que cada función no va a estar multiplicada por una constante, sino por una nueva función. Esas nuevas funciones son las que se van a llamar U1 y U2. Y para encontrar U1 y U2, lo que vamos a hacer es formular un sistema de ecuaciones en donde las incógnitas no son las U, sino las derivadas de las U. La derivada de la U y la derivada de la U es la que va a ser la incógnita en cada una de las ecuaciones. ¿Cuáles van a ser los coeficientes en la primera ecuación? Las funciones que encontramos en el conjunto fundamental de soluciones, ellas son los coeficientes en la primera ecuación, que va a estar igualada a 0. Para la segunda ecuación, las incógnitas son las mismas. Lo que cambia son los coeficientes. Los coeficientes ya van a ser las derivadas de esas funciones. La derivada del exponencial es la exponencial. Y la derivada del exponencial por x es un producto, entonces sería la exponencial por la derivada de x más x por la derivada exponencial. Y por ser esta la última ecuación, no va a estar igualada a 0, va a estar igualada a la f de x dividido el coeficiente que está multiplicando a la derivada más alta, o sea, exponencial de x por tangente inversa de x sobre 1. ¿Por qué sé yo que esa es la última ecuación? Porque como el orden de la ecuación diferencial es 2, entonces tu sistema tiene que ser un sistema simplemente 2 por 2. Si el orden de la ecuación diferencial fuera 3, el sistema fuera 3 por 3, y etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cómo vamos a resolver este sistemita de ecuaciones que nos acaba de quedar aquí? Ese sistema de ecuaciones se resuelve de la forma que usted crea más fácil de resolverlo. Para mí, la forma más fácil de resolver este sistema es restando estas dos ecuaciones porque la 1' se va a simplificar de inmediato. Voy a restar la segunda menos la primera. Si hago la segunda menos la primera, se simplifica el 1'. Si hago la segunda menos la primera, me queda exponencial de x por sub 2'. Y si hago la segunda sobre la menos la primera, me queda exponencial de x por tangente inversa de x. Simplemente restando la segunda ecuación menos la primera, llego a esto. Por lo tanto, u sub 2', pasando de la exponencial a dividir, es tangente inversa de x. Y ahora, si cogemos esta u sub 2' y la reemplazamos aquí, vamos a poder encontrar u sub 1'. Entonces hagámoslo por aquí a un ladito. Exponencial de x por u sub 1' más exponencial de x por tangente inversa de x igual a 0. Me va a quedar que u sub 1' es, pasemos todo a restar, menos exponencial de x por tangente inversa de x sobre la exponencial de x. Lo que significa que u sub 1' es igual a menos x por tangente inversa de x. Aquí estoy simplificando la exponencial con la exponencial. No encontré u sub 1 y u sub 2. No, encontré las derivadas de u sub 1 y de u sub 2. Para poder encontrar u sub 1 y u sub 2 me va a tocar hacer integración. ¿Listo? Entonces, ojo, voy a dejar esto por acá. Recuerde que esta es la solución de la primera mitad. Enseguida la